delicado. Y creo que no es la primera vez en esta corte. Lo único que tendría que verificar es si en efecto se viene aún a esa de tiempo transcurrido con esta norma costumbre que tenemos todos los órganos jurisdiccionales a nivel nacional en un altísimo porcentaje, de destacar como punto comparativo lo que es materia de la pretensión. Y obviamente, como ustedes tienen conocimiento, el derecho no se acredita, el derecho no se prueba, el derecho no se demuestra, lo que se prueba dentro del proceso son aquellos aspectos fácticos vertidos por las partes donde no coinciden, es decir, no se ponen de acuerdo en que sean el reflejo de la realidad empírica. En otras palabras, no las partes, tanto actora como la parte emplazada, cuando vierten sus enunciados fácticos, sus afirmaciones, simple y llanamente eh, no, no consuenan en cuanto en seguridad sea lo que verdadera y realmente ha sucedido con los hechos. Y bueno, pues la mayoría de jueces, como ustedes sabrán, indican, bueno, hay que fijar como punto comparativo cuestiones genéricas, ¿no es cierto?, que conlleven a que el jugador en su momento no pierda tiempo verificando, decantando cuáles son las opciones, cuáles le son, o viceversa. Sin embargo, como ustedes habrán verificado, con ocasión de la implantación del modelo de gestión de despacho de la oralidad civil, verificar correctamente los puntos contradictorios ha conllevado a que muchísimos procesos no transgredan el principio de la congruencia. Y es que ustedes habrán advertido que a nivel del Supremo Tribunal continuamente, sobre todo en los últimos tiempos, se ha advertido de que emiten casaciones sin reenvío y con reenvío precisamente basados en una inobservancia de la aplicación de puntos comparativos. Me explico. Por ejemplo, se han dado casos en que a nivel de primera instancia se han emitido pronunciamientos, no necesariamente, valga la redundancia, pronunciándose sobre los aspectos quizás en controversia, no, sobre los aspectos a veces colindantes, perimétricos, y no necesariamente respecto a ello. Otro aspecto es que han fijado como punto contradictorio lo que es materia de derecho, y eso ha conllevado a que obviamente de igual manera no exista congruencia entre pronunciamiento con lo que se ha comentado. Bueno, en ese sentido, comprensivo, ¿verdad? Anula todos los cambios que tienen la causa de cada resultado. Y por otro, simplemente, aún casaciones sin rendido, de primera o segunda instancia, precisamente porque no ha habido un pronunciamiento adecuado. Muy bien. Si eso es así, y con la finalidad de evitar de que precisamente sigamos en esta senda de equivocadamente estar con la punta de lo que es materia de derecho, nosotros nos preguntamos entonces, oiga, a ver, el ciudadano común y corriente cuando existe tutela jurisdiccional, es decir, cuando requiere que el estrado judicial le aplique a su caso concreto, vía de forma declarativa o condenatoria de un derecho, ¿qué es lo que debe acreditar? ¿Qué es lo que debe probar? ¿Qué es lo que debe demostrar ante el órgano jurisdiccional? Y eso nos hemos preguntado comúnmente, ¿no es cierto? En principio, nosotros como jugadores sabemos que todo petitorio no es más que el reflejo de la norma material, ¿correcto? Muy bien. Es decir, el petitorio configura determinado, su norma, determinados supuestos de hecho. Muy bien. Por consiguiente, el ciudadano lo que tiene que demostrar, acreditar, es en principio señalar sus afirmaciones, sus enunciados, ¿verdad? A ver, lo que ha acontecido, lo que ha sucedido en la realidad empírica, cualquier evento, cualquier llamado hecho, ¿verdad? Es precisamente como ya, ¿no? Lo único que le queda al actor, al asonante, al demandante, al impetrante, es relatar lo que
a sucedido, a lo que al criterio del desplazante configura ese hecho dentro del supuesto normativo. Y al configurar dentro del supuesto normativo, obviamente inquiere al jugador que le aplique al caso concreto. Pero no hace más que narrar, no hace más que contar, relatar lo que presuntamente sucedido, ¿verdad? Porque obviamente, tiendo a verificar aspectos filosóficos, uno diría lo que fue, lo que pasó, lo que sucedió ya no existe, simplemente queda en la memoria. Acordémonos que el tiempo tiene 4 dimensiones: el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? 3, la eternidad, que es la cuarta dimensión. Y me permito acá hacer un breve paréntesis. San Agustín decía: si nosotros le quitamos, ¿no es cierto?, la medida al tiempo, ¿qué cosa es el tiempo? Si no hemos verificado un calendario, ¿no?, gregoriano, o un calendario de otra naturaleza, si no se inventó el reloj, ¿qué cosa es el tiempo? Si no hay días, no hay horas, no hay minutos, no hay años, no hay meses. El tiempo simplemente es una concepción mental. Por consiguiente, un hecho que ha sucedido, ¿verdad?, como tal, valga la redundancia, ya sucedió. En consecuencia, el actor, el demandante, lo único que tiene que hacer es relatarle al jugador esos hechos, eso es decir, verificar afirmaciones. Por eso es que el artículo 188 del nuestro Código Procesal Civil, cuando habla de la realidad de la prueba, llanamente dice que esta consiste en 3 aspectos, ¿cierto? ¿No? Nos indica lo siguiente, a ver, fíjense. Dice: los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes. ¿Mm? No es que se acredite el hecho, lo que tiene que demostrarse, lo que tiene que probarse es la afirmación que uno hace respecto a lo que, al evento, a lo que presuntamente ha sucedido. Muy bien, esto por un lado. Y por otro, producir certeza en el juez respecto de los puntos comprobativos. Claro, en principio, fíjense, cuando el accionante señala una afirmación respecto a un suceso, ¿verdad?, se entiende de que aun cuando la parte emplazada, ojo, no se apersona al proceso, está bien notificada y como tal se le declare su rebeldía, eso no conlleva, ojo, a que necesariamente tenga que aceptarse la demanda. Esto no implica que necesariamente el jugador tenga certeza en que en efecto esos hechos que han sucedido y que el accionante lo está relatado en puridad obedezcan a la realidad. No, tiene que necesariamente ampararse en los medios probatorios, ¿verdad? Muy bien. Ahora alguien me dirá: sí, pues, pero la declaración de rebeldía, lo que ustedes lo saben, señores, produce un reconocimiento no total, no absoluto, sino relativo sobre la certeza de los hechos expuestos por las partes. Así lo dice expresamente el 431. No es absoluto, es relativo. Y si es relativo, está sujeto a que la parte actuará en puridad de la creencia. Muy bien. Pero ¿qué sucede cuando esa afirmación del accionante es puesta en tela de juicio, es cuestionada, es negada por la parte emplazada? Ah, ahí es cuando se genera automáticamente el aspecto en controversia, el punto controvertido. Se dice hecho controvertido, pero en puridad yo sinceramente no estoy de acuerdo en que se le denomine hecho controvertido, porque el hecho no es que esté en controversia, lo que está en controversia es la afirmación que hace el demanda respecto a ese hecho. Acordémonos que el objeto de prueba tiene un objeto inmediato y un objeto inmediato. El objeto inmediato del objeto de prueba
es la afirmación que hace la parte. Y el objeto inmediato es ese hecho que ha sido afirmado por la parte, bien sea actora o emplazada. Pero en modo alguno, vuelvo a decir, cuando los medios probatorios, cuando se indica que el jugador debe verificar si lo que se acredita son los hechos, no, son los hechos expuestos por las partes. ¿Por qué? Fíjense, ahí viene la gran diferencia con el ámbito punitivo, porque en el ámbito punitivo, ¿verdad? Es bien jurídico, cualquier de la sociedad. En cambio, en el proceso civil es meramente privativo, pertenece a las partes, alcance, ¿no es cierto?, de la decisión final que emita el jugador solo y únicamente va a alcanzar a las partes procesales disciplinadas, tienen calidad de actores, tienen calidad de desplazados, no más. En cambio, en el ámbito punitivo, dada la naturaleza del evento criminoso del tipo penal, obviamente que puede alcanzar como efecto necesariamente en algunos casos a la sociedad como tal. Por eso es que en el proceso civil lo que busca el jugador no es la verdad material, no es la verdad objetiva. En el proceso civil, como ustedes tienen conocimiento, señores, lo que busca el jugador es la verdad formal, la verdad procesal, la verdad en función a la afirmación verificada en función a la afirmación efectuada de la parte procesal. Es responsabilidad de ella, de modo tal que en la eventualidad de las convengan en que en efecto, o mejor dicho, coinciden respecto a la presunta producción de un evento real en los hechos, el jugador simple y llanamente, dando a que las partes coinciden en ello, él no tiene por qué ir más allá, por la naturaleza privativa del proceso civil, por la naturaleza privativa del proceso civil. En cambio, en el proceso penal es muy difícil, ¿verdad? Muy bien. Si eso es, ello es así, ¿cómo es que, ojo, nuestro ordenamiento procesal vigente considera tratar los hechos controvertidos? Previo a ello, voy a continuar muy brevemente señalándole los siguiente. Entonces, fíjense que estamos de acuerdo, creo yo, que lo que se prueba en el proceso civil, vuelvo a indicar, son los enunciados fácticos. Cuando se habla de fácticos, los enunciados sobre los hechos. En otras palabras, las afirmaciones vertidas por las partes respecto a hechos que presuntamente han sucedido. Y si estos hechos han sido, vuelvo a repetir, desmerecidos, atenuados, negados, entonces ya ahí lo que se va a verificar es estos hechos controvertidos en la etapa probatoria, su dilucidación, su despejo. Vean pues la importancia capital de fijar correctamente los aspectos o las afirmaciones respecto de hechos en controversia. Yo los llamo los enunciados fácticos controvertidos más que hechos controvertidos o más que puntos controvertidos, porque vuelvo a repetir, el hecho no está en controversia, lo que está en controversia es la afirmación que respecto de él se hace, lo hace la parte. ¿Se me entiende, verdad? El hecho como tal aún no está en controversia. Si la parte emplazada niega que en puridad haya sucedido conforme le indica la parte actora, se convierte en controversia. Pero la afirmación, después que se despeje, después que se dilucide esa afirmación, si es cierta o es falsa, porque la parte emplazada lo ha negado, ahí verificaremos ese hecho que nunca mutó, se mantuvo tal como está, porque pertenece a nuestra memoria, pertenece al pasado. Se habrá logrado verificar o no la afirmación que respecto hacía la parte actora o la parte emplazada. Porque acuérdense que la parte demandada, al negar, está afirmando. No, señor, no sucedió ello. Lo que ha sucedido es lo siguiente, afirma. Esa afirmación a su vez lleva a la parte actora. Y ahí viene la dialéctica, ¿no es cierto?
tesis, antítesis, síntesis. El buen Hegel así lo señalaba. Hay una tesis, que en este caso, llevándolo al ámbito procesal civil, es el petitorio, las afirmaciones vertidas por la parte penante, la antítesis por el contradictorio, la negación que hace la parte emplazada respecto de la certeza de lo indicado por la parte demandante. Esa fusión de ambas posturas es lo que configura la situación de punto conservativo, lo que vendría a ser la antítesis, perdón, la síntesis procesal. ¿Dónde es que se configura en el proceso civil la síntesis hegeliana? En la situación de punto conservativo. Te vuelvo a indicar, si me lo han escuchado en otras oportunidades, es el momento cumbre del proceso civil, la parte más importante, la parte vital, la columna vertebral del proceso civil. No se fijan correctamente los puntos conservativos, simplemente ese proceso se desmerece como tal, porque el jugador no va a resolver respecto a los asuntos que en puridad contienden las partes procesales. Y precisamente a ello voy, que también habrán escuchado en oportunidades anteriores que nuestro ordenamiento procesal civil vigente, que para tratar de lograr dilucidar estos aspectos en controversia, en realidad no es el ordenamiento, es la doctrina y la jurisprudencia, ¿cierto? Establece determinados instrumentos, llámense de los medios de prueba, sean directos, indirectos, típicos, atípicos, las fuentes de prueba. Las fuentes de prueba, como ustedes saben, señores, no hay más que este conocimiento directo del hecho. Y esta fuente de prueba es incorporada al proceso precisamente a través de el ejemplo clásico, el testigo. ¿Cómo lo incorporamos al proceso? Mediante su declaración testimonial. Y se trata de medios probatorios, pues obviamente los típicos con los que versan nuestros códigos legislativos y de evidencia directa. Muy bien. La doctrina, vuelvo a repetir, ha establecido hasta 3 teorías, ¿no? Para lo relativo a los puntos de hechos en controversia. La teoría liberal, la teoría de la fundamentación implícita y la teoría ecléctica. Nuestro ordenamiento procesal civil vigente ha asumido la teoría ecléctica, que no es más que una fusión, ¿no es cierto? Una mezcla de la liberal y la fundamentación implícita. La liberal, simplemente, como su mismo nombre indica, son las partes, aunque no lo crean, señores, hay comunidades jurídicas que han asumido esta postura, son las partes las que le indican al juzgador qué aspectos en controversia o qué hechos donde no coinciden en que sea el reflejo de la realidad son sometidos a probanza, pero quienes le indican son las partes procesales. El juez no decide. En cambio, la fundamentación implícita es distinta. Allí sí el juez decide, con prescindencia de lo que las partes le puedan indicar o señalar. En cambio, la postura de ecléctica es más democrática, ¿verdad? Hay no digo un consenso en puridad, pero sí el artículo 468 del Código Procesal Civil, como ustedes tienen conocimiento, el jugador se ve obligado irrevocablemente a exigir, no digo la palabra exigir, a referir que las partes procesales les indiquen qué aspectos, ¿verdad?, que consideran que están en controversia son los que deben ser sometidos a debate probatorio, a actividad probatoria. ¿Lo vincula? No lo vincula, pero sin embargo es digamos, una opinión bastante interesante que el jugador, lo más probable, no necesariamente lo deje de lado. Pero ¿cuál es la intención? ¿A qué postulamos? A que el director del proceso, el juez, consensúe los aspectos en controversia que va a someter a probancia. Llegue a un acuerdo
Y para eso el instrumento vital es la audiencia preliminar. Esta audiencia que ya diversos escritores ya lo denominaban la audiencia de exploración procesal, audiencia de filtraje, audiencia de tamizaje, porque precisamente la intención es dejar el proceso, ¿no?, la causa impoluta para ingresar a la audiencia de prueba, audiencia de actuación de medio probatorio, desprovista de cualquier término o vicio que vaya a enlodar la pureza del proceso, el proceso regular, ¿verdad? Muy bien. Como ustedes tienen conocimiento, señores, en esta audiencia preliminar, entre comillas, el primer estadio es precisamente los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura, obviamente, ustedes tienen conocimiento, esta audiencia tampoco está prevista de manera expresa en el ordenamiento procesal civil, sino que es en base a los ordenamientos establecidos por el proceso ejecutivo. Es aquí donde los señores abogados deberán hacerles conocer al juzgador la teoría del caso. Pero esa teoría del caso eh, debe tener como, o enarbolar el tema de secuencia, el objeto litigioso del proceso. Es decir, interactuando con los señores abogados y las partes procesales, no es la palabra descubrir, pero fijar con precisión cuál es el objeto litigioso del proceso, que no necesariamente aparece en algunos casos con claridad prístina en el territorio, no, sino a veces subyace en la causa típica, logrando establecer con precisión cuál es el tema de siguiendo, recién podrá fluir el aspecto probatorio, el aspecto fáctico y el aspecto jurídico. Y en función a eso, formular votos. Y de igual manera la parte pasada. Luego, no coincido con nuestro Consejo Ejecutivo cuando indica que de frente pasar a la conciliación, no. Solamente pasaremos a la conciliación siempre y cuando tengamos plena, total certeza de que existe una relación jurídico-procesal válida. De cómo así podríamos llegar a aprobar una conciliación y que luego de ello advertimos de que no existe legitimidad, no existe interés para obrar, o el amparo legal tampoco como tal. Por consiguiente, primero verificaremos que en efecto, en principio, existen medios probatorios susceptibles de resolver, medios de defensa de forma susceptibles de resuelto, y aún no existiendo potencial creador de que, aparte de haber calificado la demanda, nuevamente en el saneamiento procesal pueda identificar ello, una segunda oportunidad. Y aún, vuelvo a indicar, si no existen medios de defensa de forma, nada impide para que ese jugador vuelva, ¿no?, nuevamente a a hurgar si en efecto existe una relación procesal válida. En el supuesto que llegue a esa plena convicción, entonces con tranquilidad podrá ingresar a la posibilidad de que se consiguen las partes, siempre y cuando obviamente ya se. Ahora bien, en el supuesto de que ello no suceda, ¿verdad? Eh, Nada impide, señores, nada impide que por más que se trate de un proceso de conocimiento, un proceso de cognición, que no se señale el artículo 468 que hay un plazo determinado a las partes para que nos indiquen sus puntos controvertidos, y por lo mismo de que sabedores y investigadores de que ya se trata de un proceso cometido a la hora legal, llega a ese estadio procesal conociendo, ¿verdad? Conociendo los alcances bien de la demanda, o bien de la contestación de la demanda, conjuntamente con el medio probatorio.
Siendo así, ¿por qué necesariamente tendría que extenderse el proceso para que tengan la oportunidad de alcanzar sus puntos contractivos cuando muy bien en esa misma audiencia pueden alcanzarlos, pueden verificarlos? La idea es evitar el proceso similar, ¿verdad? Como el jugador, sabedor de ello, quien sabe que esos aspectos controversios le va a cometer a Provenza, ¿qué mejor, cierto, para lograr la legitimidad de la actividad probatoria, qué mejor consensuar con los señores abogados en cuanto a qué aspectos donde las partes, vuelvo a repetir, no coinciden en que sea el hecho vertido, el reflejo de la realidad, son los que van a ser sometidos a debate probatorio, van a ser sometidos a probar, a la compulsa de los medios probatorios. Lo que no está prohibido está permitido. Por consiguiente, es una buena práctica que ya felizmente diversos órganos jurisdiccionales a nivel nacional están asumiendo. Incluso en la misma acta señala, se fijaron como puntos controvertidos en consenso con las partes. Es determinar de qué material está construido, determinar en fin, ¿no? Pero hechos, puedo repetir, no el aspecto del derecho. Si esto es así, tengan la plena seguridad que se va a evitar, como a veces sucede, de que la parte impugne el punto controvertido fijado, uno, dos o tres o todos, porque a su criterio eh, no son los pertinentes, no son los conducentes, no son los adecuados como tales. Y eso va a conllevar incluso a que la actividad probatoria se torne eficaz. Es más, va a conllevar a que el jugador, a menos de que sea útil, conducente, pertinente, solamente acoja, admita a actuación aquellos medios probatorios que le van a ayudar a dilucidar, a despejar esos hechos, esas afirmaciones cuestionadas y como tal convertidas en controvertidas. Y de soslayará, dejará de lado aquellos medios probatorios, ojo, que no le van a ayudar precisamente a llegar a ese destino. Y ustedes que mejor saben que en la práctica todos los medios probatorios se admiten, precisamente porque se fijó como punto controvertido situaciones genéricas. Y me parece ya al momento de compulsarlo, al momento de valorarlo, verificaré es eficacia o no. Es más, puede que medios probatorios hayan sido materia de tacha y de ejecución, cuestionamiento probatorio. Y uno se pregunta, ¿por qué dejar que la tacha y la ejecución tenga que resolverse en la sentencia, haciendo uso del artículo 301 del Código Procesal Civil, cuando lo correcto, lo pertinente, es que se resuelva en la misma audiencia, por más compleja que sea? ¿Y por qué? Porque en el supuesto de que la tacha de la oposición sea acogida, ¿verdad? Eso va a conllevar ineludiblemente a que el medio probatorio ya no funcione. Pero si nosotros desestimamos esa fecha o esa oposición, se libera ese medio probatorio para que pueda ser, y uno se pregunta, el hecho de que una tacha o una oposición sea desestimada automáticamente conlleva a que ese medio probatorio sea admitido, no necesariamente, porque puede que no sea conducente, puede que no sea útil, puede que no sea pertinente, y aún más, no va a ayudar a despejar el punto controvertido. Y si no va a ayudar a despejar el punto controvertido, ¿por qué tenemos que admitirlo? Como se ve, se economiza la actividad probatoria. De repente ya no se lleva a cabo una instrucción judicial, porque respecto a ese aspecto las partes coinciden.
tampoco una pericia, o en fin, se evitará la utilización de las horas hombre. Muy bien. Pero ya lo he invitado en otras oportunidades a hacer un pequeño statement para que el jugador tampoco pierda mucho tiempo explicando correctamente los hechos que han sido controvertidos, ¿verdad? Bueno, comúnmente lo llamamos así, mal denominado hechos controvertidos, vuelvo a indicar, afirmaciones sobre los hechos controvertidos, que es muy distinto. O perdón, afirmaciones controvertidas sobre los hechos. Es que eh, al momento de formularse la demanda y como tal calificarse la misma, incluimos ineludiblemente o excitamos a la parte actora a que no se limite a indicar estos son mis medios probatorios, A, B, C, D, no. Y de igual manera al emplazado, tampoco. Niego y contradigo en todos los terrenos, no, señor. Usted pronúnciese sobre todos y cada uno de los fundamentos fácticos de aquí por la parte autora. El emplazante son tus medios probatorios, muy bien, vincúlalos. El medio probatorio A, B, están destinados a acreditar todas tus afirmaciones o algunas de ellas. Si es así, indícame cuál de ellas. El otro medio probatorio, ¿están destinados a demostrar todas tus afirmaciones? No. Entonces, indícame cuál de ellas. De modo tal que si ese aspecto, esa afirmación se convirtió en controvertida, al momento del saneamiento probatorio, el jugador le sea más fácil verificar qué medios probatorios los admite y qué medios probatorios los rechaza, sucediendo lo mismo en lo que concierne a lo de la parte pasada. Bien, acá me voy a permitir, fíjense, lo que ya les he estado comentando en un principio, estas pequeñas PPTs. Como yo les indicaba, ¿qué se prueba en el proceso civil? Los enunciados fácticos, la verdad formal, ¿verdad? ¿Y por qué la verdad formal? Porque es un proceso privativo que solamente alcanza a lo que las partes indiquen, viertan en el proceso, que según ellos es el reflejo de lo que presuntamente ha sucedido en la realidad. De modo tal que si coinciden, aun cuando no necesariamente corresponda a la realidad, por su naturaleza privativa, el jugador deberá ser respetado. Por eso te vuelvo a repetir, el 188 dice, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, lo que afirman las partes, lo que indican, lo que señalan, lo que relatan. Y si esos hechos después son negados, ¿cierto? Son desmerecidos, entonces lo que hay que verificar son los enunciados fácticos controvertidos. Y esto tiene correlación, vuelvo a indicar, con el citado artículo 188, que es la finalidad de la prueba. Son tres: para acreditar los hechos expuestos por las partes, producir, ¿y por qué dice producir certeza? Claro, está. Porque si ha sido negado esa afirmación, el jugador, luego que lo dilucide, luego que lo despeje, llegará a la condición si esa afirmación como tal es cierta o es falsa. Y finalmente el tercero es que fundamenta la decisión, ¿cierto? Muy bien. ¿Y de qué instrumento se vale para verificar ello? De los medios de prueba, que como ustedes conocen, trasladan al proceso los hechos afirmados. Porque el actor, el accionante, al afirmar la producción de un evento, de un suceso, de un acontecimiento, ¿cómo es que así intenta convencer al juez de que efectivamente esto ha ocurrido? A través de los medios de prueba. Por eso es que dice traslada al proceso los hechos. Y las fuentes de prueba no es que se trasladen, son incorporados a través de los medios de prueba.
porque las fuentes de prueba son precisamente ese conocimiento directo, palpable, ¿cierto? Muy bien. Lo que ya les he indicado, los hechos controvertidos, la teoría, la liberal, la fundamentación implícita y la dialéctica, ¿verdad? Acá, esta parte me lo salté, y es que, en efecto, este silogismo jurídico se da tanto al calificar la demanda como al momento de la sentencia. Lo único es que se modifica la postura de ambos. Mientras al calificar la demanda, la premisa mayor es el petitorio, ¿verdad? La premisa menor son qué hechos se subsumen en los supuestos de hecho de ese petitorio. Ese petitorio, bueno, como les dije al comienzo, no es más que el reflejo de la norma jurídica. Pues bien, esta norma jurídica está compuesta por hechos. La premisa menor son estos hechos que relata el accionante al momento de presentar, elaborar su demanda. Y obviamente tienen que calzar, tienen que suscribir, tienen que integrarse en la norma material, ¿verdad? Cuya aplicación al concreto y petición a la parte. Y si en efecto, amén de que cubra los demás requisitos de legitimidad, interés, de forma y de fondo, se admitirá a trámite. Esa es la consecuencia. Pero cuando se dicta la decisión final, que no debe ser más que el producto de la conciencia del juzgador, y en buena hora que se modificó el Código Procesal Civil en cuanto a los recursos marítimos, y exigir que los jueces dicten la sentencia de manera verbal. Lo que no estoy de acuerdo es que dice simplemente digan el sentido, no, porque el sentido tiene que por lo menos indicarnos, señalar cuáles son las principales motivaciones que han conllevado a ese jugador a que asuma esa postura, ¿verdad? Porque yo, pues, yo parte procesal quedaré convencido aun cuando no me favorezca esa decisión, de que efectivamente la, la decisión que ha asumido ese juez no es más que el reflejo de su conciencia en función a que, luego de haber valorado los medios probatorios, le han originado esa convicción en su juicio. Bien. Y entonces, en la sentencia, la premisa mayor son esos hechos controvertidos ya dilucidados y acreditados. Acá se hizo mal en poner hechos controvertidos. Son aquellas afirmaciones controvertidas sobre esos hechos que luego fueron dilucidados y acreditados. Y luego que ya se estableció, en este caso, fue falso o si fue certero, si eso encaja dentro del supuesto derecho de la norma, y eso conllevará a que se existe la declaración jurídica. Claro está que en el supuesto de que se llegue a la convicción de que estos hechos no han sucedido tal como lo indicó la parte autora, en mérito a la preponderancia, ¿no es cierto?, que generaron convicción sobre la falsedad de ellos, del jugador, y que llanamente se desestimará la demanda. Muy bien. ¿Por qué les hago mención a este ejemplo? Vamos a poner un ejemplo de cómo fijar el punto controvertido o los puntos controvertidos en un proceso de nulidad de actos jurídicos. Como ustedes saben, los componentes del acto jurídico, y acá traigo a colación a este gran maestro Taboada, que falleció relativamente joven, Sardo Taboada. Él revolucionó el acto jurídico señalando que ya no se trata de requisitos, sino de elementos, presupuestos y requisitos, ¿no? Los componentes, dice, son el agente capaz, el objeto físico y jurídicamente posible, el fin ilícito y la forma prescrita por ley. Pero luego dice que esos componentes, a su vez, tienen presupuestos, elementos y requisitos. ¿Cuáles son esos presupuestos? ¿Por qué el agente y el objeto? Porque sin la presencia del agente, sin la presencia del objeto, el elemento no existe. ¿Y cuáles son los elementos? La manifestación y el fin. ¿Podrá haber manifestación sin que exista un agente? No. Por eso es que se denomina presupuesto. Tiene que preexistir. ¿Podrá haber un fin si es que no hay un objeto? De igual manera.
Entonces, los presupuestos es el antecedente de la manifestación. Pero esta manifestación, para que sea válida, tiene que manifestarse mediante los requisitos. ¿Cuáles son? La capacidad de ese agente, la licitud de ese fin, la posibilidad física y jurídica de ese objeto, y que esa manifestación sea voluntaria. Requisitos: capacidad, licitud, posibilidad física y jurídica y voluntad. Muy bien. El caso en sí es el siguiente. Dice: A demanda B en cuanto se declare la nulidad del acto jurídico contenido en el convenio de traslación de dominio, compra-venta, celebrado en una determinada fecha. ¿Qué dice A? Dice: señor, fíjense, la nulidad de acto jurídico es en base a la causal de falta de manifestación de voluntad. Esa es la causal. A señala no haber suscrito el contrato de compra-venta del inmueble y que la firma que aparece en el mismo no le corresponde. Por su parte, B indica: no, A sí firmó, sí celebró el citado consenso patrimonial y suscribió el acuerdo en materia de la nulidad empleada. Si eh, nos asumimos todavía la postura que sigue manteniéndose en nuestros juzgados a nivel nacional en un alto porcentaje, ¿qué se fijaría como punto controvertido? Determinar si el acto jurídico celebrado con tal fecha entre las partes y tal se encuentra o no viciado de nulidad por la causal de manifestación de voluntad. Oiga, señor, un momentito, eso es lo que yo estoy peticionando. Es inexistencia de tutela. Y eso es de derecho, porque así como tal está previsto en nuestro Código Civil Material, parecido. Pero, ¿qué es lo que va a someter a probanza? Pues, ¿qué es lo que vas a someter a probanza? ¿Qué afirmaciones que yo demandante he efectuado y el demandado ha negado? Obviamente eso tienes que ingresar a actividad probatoria. ¿Qué aspectos? Tiene que fijarse con precisión. ¿Para qué? Para que el saneamiento probatorio, la actividad probatoria que va a tornar en función a la fijación de puntos controvertidos, sea eficaz. Y no divague, ¿cierto? Y no se admita necesariamente todos los medios probatorios. Y si eso se ha fijado como tal, ¿verdad? Si eso se ha fijado como tal, bueno, acá los supuestos de hecho que ustedes ya saben, ¿no? Incapacidad natural, ¿cuáles son los supuestos físicos, fácticos que configuran la falta de manifestación de voluntad? La incapacidad natural, la declaración no seria, la broma, falsificación, acá está, falsificación de firma y de documento. Entonces, ¿qué fijaríamos como punto controvertido? Establecer si la firma que aparece en el convenio de compra-venta, materia de la nulidad incoada, proviene o no del puño gráfico de la parte accional. He puesto un ejemplo, digamos, didáctico. No necesariamente sería el único, podría haber otro, pero siempre y cuando tengan relevancia jurídica. ¿Qué significa eso? Que no sean aspectos que por más que hayan sido negados por la parte contraria, ineludiblemente tengan que ser fijados como aspectos en controversia. No, porque aun cuando se diluciden o se despejen, en modo alguno va a conllevar a que uno haga una postura determinada. En cambio, esto es tal. Como es natural, si acá han ofrecido medios creatorios que ayuden a despejar este punto controvertido, ellos se admitirán. Y aún que no hayan sido ofrecidos como tales, haciendo uso de la facultad probatoria de oficio, obviamente que no invadan la parcialidad en consonancia con el décimo pleno, que hará uso de los medios probatorios, de la facultad probatoria.
Bien, tengo entendido que a las 5 en la Corte Superior de Justicia de Huánuco hay una conferencia presencial. Yo no quiero tampoco, de ninguna manera, contrariar ese aspecto que ustedes muy bien pueden asistir, de modo tal que yo, sinceramente, les agradezco haberme escuchado y estoy atento a las interrogantes que ustedes tengan a bien hacerme si lo creen perfecto. Muchísimas gracias a usted, más bien, doctor Gerardo Sánchez, por estar con nosotros. Como ya lo he indicado, en estos momentos invitamos a los presentes, las presentes, poder activar sus micrófonos, hacer las preguntas que quieran conveniente, o de repente acotar sobre el tema. El doctor Gerardo está libre para poder disponer de poder respondernos. Aprovechemos mientras él tenga bien estar con nosotros esta tarde con este interesante tema. Quiero agregar también, doctora, perdón que me interrumpa, aspectos que en otras oportunidades me decían, y a nivel de segunda instancia, doctor, ¿acaso no es que hay una postura no necesariamente, digamos, equidistante, por lo mismo de que el que apela, el que impugna, se enfrenta obviamente a la postura asumida por el jugador? Y obviamente cuando se corre tras el lado del escrito de apelación, la parte favorecida con la sentencia está en la obligación de defender la decisión asumida por la instancia anterior, ¿no? Son aspectos que los colegiados a nivel de segunda instancia, al absolver los agravios formulados, deben tener muy presentes. Sí, gracias, doctora. Bien, parece que no hay preguntas. Todo quedó claro. Bien, agradecemos y reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Gerardo Sánchez Posturas Ganosa, quien ha tenido a bien estar con nosotros con un interesante tema, determinación consensuada de los aspectos de controversia en procesos civiles. Doctor, a nombre del presidente de la Corte, de la comisión organizadora de esta capacitación y sobre todo de todos los integrantes de esta institución judicial, que es la Corte Superior de Justicia de Huánuco, nosotros estamos eternamente agradecidos por su participación. Sabemos que la calidad y excelencia de profesional que usted con temas que comparte como parte de sus conocimientos con todos nosotros, la misma que va a ser aplicada dentro de las funciones en lo que es materia civil, en aspectos de esta tarde, lo que ha desarrollado un tema muy interesante. Agradecemos, reiteramos nuestro agradecimiento y sabemos que no va a ser la primera ni la última oportunidad de tener con nosotros, sino lo vamos a seguir teniendo con diversos temas que coadyuvan a lo que es la impartición de justicia en lo que es materia civil. Muchísimas gracias, doctor. Asimismo, también agradecemos a todos los participantes. Agradezco infinitamente a todos y cada uno de los señores que se encuentran presentes por haber asistido. Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias, doctor, a usted.